En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Rey, congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos y siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Ser capaces de detectar los cambios más sutiles que suceden en la vida o los cambios más sutiles que se dan en el día a día nos ayuda en muchos momentos a poder reconocer la enseñanza que el Señor quiere ofrecernos. Hoy se ha producido un cambio sutil en la celebración de la palabra, en la liturgia de la palabra que acabamos de escuchar. Alguno ha podido darse cuenta de que acabamos de comenzar a proclamar cada día el Evangelio según San Lucas. Hemos venido escuchando estas semanas atrás, día a día, de una forma semicontinua, el Evangelio según San Mateo, y sin embargo hoy comenzamos la proclamación del Evangelio según San Lucas. Un cambio que nos invita a acercarnos al Evangelio de Lucas precisamente para poder comprender lo que acabamos de escuchar. San Lucas es el autor no solamente del tercero de los Evangelios sinópticos, sino también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas es la primera parte de un libro del que Hechos de los Apóstoles es la segunda parte. Y San Lucas, que escribe en griego, porque es griego de origen y por lo tanto escribe con una perspectiva de tener que explicar las tradiciones judías, porque escribe para gente que no pertenecía al pueblo de Israel, tiene un tema sobre todo que va a tratar en su Evangelio, que es la catolicidad de la salvación de Jesucristo, la universalidad de la salvación de Jesús. Jesús ha venido a salvar al pueblo de Israel y a todos los pueblos. Jesús ha venido a ofrecer la vida eterna de Dios no solamente a un determinado grupo o a un determinado pueblo, sino a ofrecerla a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Por eso, en el Evangelio según San Lucas vamos a notar como muy marcado este paso del pueblo de Israel a todos los pueblos. Lucas, que aprende a vivir el Evangelio de Jesús con San Pablo, va por lo tanto a predicar de una forma muy parecida a él este paso del Evangelio anunciado a Israel al Evangelio anunciado a todos los pueblos. Por lo tanto, en Lucas vamos a aprender de una forma muy gráfica lo que es la Iglesia. La Iglesia es una invitación a todos los hombres de todos los pueblos a asociarse a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios vivo, como el que ofrece la vida eterna a todos. Por eso, también en el Evangelio de Lucas veremos que tienen especial importancia los pobres, aquellos a los que parece que nadie recuerda,
Así comenzaba también Jesús la lectura del profeta Isaías. Ha venido a anunciar el Evangelio, la buena noticia, la alegría de Jesucristo a los pobres. Y por eso este Evangelio que acabamos de escuchar es tan significativo. Comienza la vida pública de Jesús, la comienza en su pueblo, en Nazaret, en un pueblo pobre, pero perteneciente al pueblo de Israel. Y sin embargo Jesús va a explicarle a sus paisanos que allí le escuchan que Él no ha venido a hacer milagros solamente para los suyos, que Él ha venido a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, como ya hicieron los profetas en Tiro, en Sidón, con la viuda de Sarepta, en todos aquellos lugares. Esta actitud tan controvertida que tiene Jesús en el Evangelio de hoy, que provoca extrañeza en un principio en los judíos, se va a convertir después en un gran rechazo, porque ellos consideraban que eran los poseedores de la salvación. Yo tengo la salvación porque yo me la he merecido, porque a mí y a mi pueblo Dios nos la ha dado. Por eso, tan acostumbrados al favor de Dios estaban, que la actitud de Jesús de no querer hacer un milagro delante de ellos les produce un gran enfado, una violencia dentro de ellos que se manifiesta también en su persecución del Señor y que nos viene a mostrar hoy dos características de la fe que también nosotros podemos tener en cuenta en nuestro camino como cristianos. La primera es, y nos podría llevar a ella el preguntarnos, ¿en qué consiste en ser entonces verdaderamente creyentes? ¿En qué consiste verdaderamente tener fe? El que tiene fe es el que cree que existen los milagros, como aquellos que estaban en la sinagoga de Nazaret esperando que Jesús hiciera un milagro. Es el que tiene que ir viendo signos cada día, porque si no ve signos cada día no puede creer. No, eso no es de verdadero creyente. El verdadero creyente tiene que conocer la oscuridad. El verdadero creyente tiene que conocer la injusticia. El verdadero creyente tiene que conocer también el caos. Y en medio de todo eso, saber que no necesita más luz que la que Dios le conceda. En medio de todo eso, saber que el verdadero creyente es el que sigue a Jesucristo en todas esas circunstancias, porque reconoce en Él, y solamente en Él, a aquel en el que se cumplen las Escrituras, a aquel en el que tiene fundamento toda la historia y en el que tiene fundamento también toda nuestra vida. Nazaret, los nazarenos que hemos escuchado en el Evangelio, aprenden que la verdadera fe no depende y no busca milagros, sino que es capaz de avanzar en medio de un camino pedregoso, en medio de las dificultades, en medio de las complejidades del día a día. ¿Por qué? Porque la verdadera fe consiste en seguir a Jesucristo como el Señor. No tiene más fe, y esta podría ser entonces la segunda característica del seguimiento de Jesús, de la fe que aprendemos del Evangelio de hoy. No tiene más fe, entonces podríamos decir, el que más brilla, el más elocuente, al que mejor le salen las cosas, sino el que es capaz de vivir siguiendo a Jesucristo crucificado. Esa era la enseñanza que Pablo, el maestro de Lucas, nos dejaba en la primera lectura que hemos escuchado. No tiene más fe el que tiene más cualidades humanas, el que tiene más éxito o recibe más aplausos, no tiene más fe el que mejor se maneja o maneja a los demás, sino el que conoce el poder de Dios y lo desea para su propia conversión, no para su propia comodidad, no para lo que los demás hagan lo que uno quiere, sino para su propia conversión. Vamos a arrancar este curso en estos días, en este mes de septiembre que estamos ya a punto de comenzar. Hagámoslo de esta forma, con este deseo de seguir a Jesús y con este deseo de conversión personal,
siguiendo a Jesucristo crucificado, nuestra gran sabiduría. Presentemos a Dios Padre nuestras peticiones. Por la paz y unidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la vocación a la fe de los pueblos que no conocen a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hacia ti, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, aceptables a tu majestad, como lo fue la pasión gloriosa de tu Hijo, por la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro.
Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestro hermano Antonio Francisco y de todos los que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna
progrese siempre la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.